Solo al amor quiero escuchar, siempre en amor quiero pensar, en todo lo que mire, tu amor quiero mirar. Que la criatura, como dice el volumen, creo que es el 32, dice, es necesario que la criatura, para vivir y para actuar en mi voluntad, se escombre en su propia nada. Esa palabra escombrarse significa como que se reduzca, ¿verdad? Escombrarse es como ponerse en lo más bajo, es como una acción casi de raspar el suelo. Es escombrarse de la criatura humana, es decir, reducirse a su propia nada, es la condición para que la criatura vuele en los ámbitos del querer eterno. Pero ahora ustedes se preguntarán, entonces hay que llegar hasta el punto de ser nada para que un acto y un giro mío tengan valor y un fundirse en la divina voluntad tenga valor. Pues miren, esto es una cosa que se da en el acto y luego se le va dando a la criatura procesualmente como un estado. Es decir, cuando yo digo, si entendiste, ¿verdad, Isabel? Lo has percibido así, ¿no? Es decir, cuando la criatura se funde en la divina voluntad, el Señor hace el milagro, ¡rum!, la reduce a su nada. Porque por el hecho de aceptar la divina voluntad de esta manera y de decir, este es el proyecto que Dios quería para mí, esta es mi finalidad como criatura, todo eso va implícito. Si yo he leído el libro del cielo, obviamente, así tiene valor mi acto. Si yo leo el libro del cielo. Entonces, como yo he comprendido que eso es la realidad para mi Dios, pues yo al decir, me fundo en tu querer, Dios hace un rum y te reduce a la nada en un solo acto, en un solo instante. Te vacía de ti mismo y pone a la criatura en la pura creaturalidad, en el acto de ser renacida, en el acto de ser concebida y creada. Y así como una niña pequeñita la lanza en el reino de la divina voluntad, en esa inmensidad, en ese vacío. ¿Y para qué te coloca en ese vacío? Para decir, tengo que hacer actos para mi Dios, actos divinos, actos de un valor eterno, actos que copien lo que Dios hace en sí mismo, actos que multipliquen lo que ya está en el divino querer. Y esa es esta imagen maravillosa que permite entender lo que le sucede a nuestra alma cuando se funde en el ámbito de la divina voluntad y cómo la voluntad divina, yo me di cuenta, y eso lo escribí el otro día en mi página de Facebook, ¿verdad?, de Divina Voluntad, porque hay que resaltar que en la divina voluntad, sabemos que la divina voluntad no es espiritualidad, pero la espiritualidad que genera, es decir, espiritualidad significa el modo como mi razón entiende a Dios. Entonces, la espiritualidad que genera la divina voluntad, que no es espiritualidad en sí misma, sino que es vida de Dios, de su querer operante en mí, pero que genera una cierta espiritualidad porque me dice una nueva forma de entender a Dios, por ejemplo. Entonces, en la espiritualidad que genera la divina voluntad hay un profundo y reiterado sentido de fiesta. Pero cuando hablamos de fiesta sabemos en qué sentido es esta, ¿verdad? De la que estamos leyendo. Es ese gozo profundo que tiene Dios y que tiene el alma por encontrarse en el ámbito que su Creador había soñado para ella. Entonces, esta fiesta que genera a la Trinidad, el ser reconocida y el ser amada con su mismo amor, el ser adorada con su misma adoración, y el que la criatura se mueva y copie su obrar divino, sus modos divinos, que es lo que estamos estudiando precisamente. Esto es la fiesta de nuestro Creador. Por eso, cuando ustedes, es verdad, y yo en eso, no critico para nada a los hermanitos que viven en la divina voluntad, que son muy dados a ver a Jesús en su pasión y Jesús en su pasión. Yo entiendo que esos son carismas que recibe cada alma, quizás porque yo no soy tan de la pasión, yo soy más de otras, el Señor a mí me lleva por otras vías, pero aún así yo trato como de objetivar, ¿verdad? Y de decir, no tiene que ser Alfonso el que hable, sino tratar de ser objetivo frente al libro del cielo. Y hay personas que viven adictas a la pasión del Señor en la divina voluntad, y las entiendo, y quizás es la sensibilidad que Dios les coloca,
Pero lo que sí estoy seguro, y en eso no me equivoco, porque es un conteo que yo he hecho numérico, o sea, es un dato objetivo, la espiritualidad que genera la divina voluntad es más festiva que dolorosa. Qué doloroso. Es que lo pide la pasión, la pide él, ¿no? La pide él en el libro del cielo. Que una cosa más Yo sabía que por ahí iba a brincar la liebre cuando dijera eso. Chamo, es que ya llevo 3 días conociéndolo y ya los conozco. Qué horrible. A ver. A los comentarios lo pide el Señor que cada Ya vez se haga. va, ya va, un momento, por favor. Voy a pegar aquí. A ver. ¿Quieres que interrumpa esto también? No. Es para que no salgan nombres para hablar en confianza, ¿verdad? No, porque no quiero que salgan los nombres de ustedes, sino en confianza. No, pero es por eso, mira, Javier, por eso quería llegar a este punto precisamente. Porque, a ver si menos entendemos, los textos del libro del cielo dicen que la divina voluntad es fiesta permanente. Tú mismo, ahora me hiciste una muy buena pregunta, que decía sobre por qué a Jesús en el momento de la crucifixión se le quitó el estado de beatitud permanente que tiene como Dios y que ella también tiene. Y que Luisa tenía cuando ya era un acto completo de divina voluntad. Luisa siempre dice, a pesar de que siento el martirio del abandono de mi Jesús, me siento como en una paz perenne, en una alegría continua. Y dice, y el mar de la divina voluntad me tiene como encantada. Se dan cuenta, en ellos 3, que son los actos completos, Jesús, María y Luisa, en ellos está esa ambivalencia, que no es ambivalencia, es una moneda de 2 caras. Entonces, ellos tenían unas misiones muy específicas. Pero ¿qué pasa? Entiéndeme y entiéndame, porque es para todos, no solo para Javier. La vida del divino querer es hacer las fiestas del paraíso que estaban perdidas a nuestro Creador. Pero obviamente, y ahí es donde viene el inciso respecto a la pasión del Señor, fíjense, aquí viene mi pregunta maliciosa con la cual yo desmonto todos los argumentos de ver la espiritualidad que genera la divina voluntad como algo pasional, es decir, desde la pasión del Señor. ¿Qué hubiera pasado si Adán y Eva no hubieran pecado? Todo hubiese sido una fiesta. Hubiéramos ido viendo la divina voluntad. Muy bien. Segunda pregunta. Perfecto. Segunda pregunta. ¿Jesús hubiera sufrido su pasión? No. Muy bien. Tercera. Hubiera venido como rey a reinar. Muy bien. Exactamente, Javier. Y así lo dice el libro del cielo. Tercera pregunta. ¿Cuál, entonces, hubiera sido la forma de vivir de Adán y Eva si no tenían pasión donde girar? Porque jamás hubieran habido ni horas de la pasión ni actos que girar en la redención. Hubiese sido una fiesta. ¿Qué hubieran hecho Adán y Eva? ¿Dónde hubieran girado Adán y Eva si no hubiera reino de la redención? Porque dice el mismo libro del cielo, el reino de la redención fue añadido por culpa del pecado original de la criatura. Pero el reino de la redención no era querido por la divina voluntad. ¿Dónde hubiera girado Adán y Eva solamente? En la divina voluntad. ¿Dónde hubiera girado Adán y Eva? En la santificación. En la creación. También dice el volumen 35 que vamos a ahora que la creación no está terminada todavía. Pero eso es otra cosa, ¿no? Ya estás cambiando el tema. No, es que es otra cosa. Te estás equivocando en lo que planteas, fíjate. Lo de la creación continuada es la virtud que se le da a un hijo del divino querer para multiplicar soles, cielo y mar, pero no estamos hablando de ese punto. Estamos hablando de la pasión del Señor. Y yo pregunto, si no hubiera habido caída en el pecado original, creación y santificación, Jesús no hubiera redimido a nadie porque no había necesidad. Entonces, ¿en dónde giraría Adán y Eva inocentes? Solo en la creación. Solo en la creación. No habría en ningún otro lugar para girar. Entonces, ese carácter de pasión, pasional, redentor, que involucra. Pero, a ver, la redención no es solo la pasión del Señor, la redención es su vida pública, es su divina infancia, que también estuvo marcada por el dolor, porque le dice Jesús a Luisa, yo desde chiquito lo que hacía era llorar y llorar y llorar. Y mi madre cuando me veía me acompañaba en el llanto, le dice Jesús a Luisa. Entonces fíjense,
la vida de Jesús desde muy pequeño, desde el vientre de María, estuvo marcada por la pasión. Por eso el reino de la redención tiene un carácter de pasión. Y nosotros, al girar todos los días, y es obligación nuestra, pasearnos por el reino de la redención y acompañar a Jesús en sus dolores, eso es obligatorio, y hacer las horas de la pasión la mayoría de las veces que podamos. Es muy necesario para nuestra vida del divino querer, para poder acompañar a Jesús en su pasión. Es una tarea añadida que no era necesaria al principio de la vida de la divina voluntad. Pero es que yo no dije eso, que era lo que yo estaba aludiendo al principio, que el carácter, o sea, lo que nosotros le entregamos a Jesús y a la Trinidad, no es algo doloroso. El carácter de la vida en el divino querer es una fiesta continua. Pero es una fiesta que implica los dolores de Jesús y los dolores de María. Pero como reconocimiento de amor, no el dolor por el dolor. Claro, a ver, no sé si me entienden, ¿ah? Es decir, el carácter de la vida en la divina voluntad es festivo. Es decir, ¿qué es lo que hago yo? Darle amor continuo a mi Creador en su querer. Pero ¿cómo se lo doy? Girando también por la pasión del Señor y los dolores de María, obviamente. Y haciendo las horas de la pasión es una forma de darle amor divino al Señor, que en eso estamos de acuerdo. Pero en el fondo de la espiritualidad, de la divina voluntad, el énfasis no es el dolor. Eso sí logran entenderlo. Sí. El énfasis no es el dolor, es la fiesta del Edén. Del Edén, del amor. Recuperamos el puesto que teníamos indicado para la creación del hombre. Sí, Javier, si vas captando el sentido. Que eso no significa, si me entendiste, ¿verdad? No estoy diciendo que no hay que hacer la hora de la pasión. Muy bien, muy bien. Qué bueno que entendiste. Lo único que les quería decir con esto es que tiene un carácter festivo. ¿Cuál es la fiesta? Volver al Edén. Al Edén terrenal. Muy bien, salvado el punto. A ver, ¿alguna otra pregunta? A ver, poco. Sí, por favor. ¿Hay alguna pregunta antes de pasar este texto? ¿No? No. A ver. Muy bien. Entonces, aquí hay pues tres formas de Me fundo, me abandono. de decir, reposo. de hacer actos de fundirme. Bueno, ya lo he repetido 1000 veces y me perdonan si soy repetitivo a veces, pero ¿saben por qué lo hago? Porque el que repite aprende. Por eso hay cosas, eso lo dicen los romanos y es un precepto de la pedagogía. Es decir, solo el que escucha una cosa más de 3 veces la memoriza y cuando la escucha 6 veces la aprende. Entonces, ahí hay 3 frases y fíjense qué fácil es. Fíjense todo lo que hemos analizado y cuánto nos queda por decir, hermanito. Esto es apenas una gota, pero ¿cuánto pudiéramos hablar solo del tema de fundirnos? Pero no podemos, porque esto son apenas 2 días. Entonces, el consejo práctico, primer consejo práctico, en su vida cotidiana, tomen el hábito, háganse fuerza, como dice Santa Teresa del Niño Jesús. Todo hábito espiritual al principio cuesta mucho, cuesta dolor, porque cuesta hacerse fuerza a sí mismo, pero luego fluye. Yo lo que sí creo es que la divina voluntad, esto se facilita porque el mismo querer divino te presta su cuerda para hacerla girar, ¿verdad? Entonces, métanse estas frases en la cabeza, estas y cualquier otra, las que ustedes inventen con tal que no se salgan del libro del cielo, ¿verdad? Eso. Me vuelco en tu querer, Señor, en Santísima Trinidad, en este instante, para darle un poco más de vellosismo, como decimos ya echando broma, Santísima Trinidad, en este instante yo quiero entrar en el ámbito de tu voluntad. Eso suena mucho más glorioso, ¿verdad? Para que no se aburran de decir todo el tiempo me fundo en tu querer, me fundo en tu querer. De vez en cuando ustedes mismos se retroalimentan poniendo palabras más rimbombantes, pero al final es lo mismo, es decir, me fundo en tu voluntad. Entonces ustedes dicen, Santísima Trinidad, así como lo hizo Luisa, yo en el ámbito de tu voluntad quiero correr y navegar por el eterno querer y no sé qué y no sé cuánto. Y todo ese lenguaje así se los va a dar la lectura del libro del Señor. ¿Estos son sinónimos? Esos son sinónimos. ¿Me abandono? ¿Puede ser? Sí, eso, muy bien. Jesús le dice a Luisa, creo que lo tengo escrito ahí, sí, lo escribí, pero lo voy a decir ahora.
hay un texto que dice, con un simple abandono en mi voluntad, tú haces girar la maquinaria del Eterno. Dice el texto, es textual, o más o menos así. Dice, con un simple abandono o una adhesión, dice el texto. Con un simple abandono o una adhesión. Con que tú digas, Señor, me abandono en tu querer. Ya ocurre todo lo que hemos estudiado hoy y más. Todo lo que dice el libro del cielo. Imagínense. Entonces ustedes dirán, pero solo con eso, yo ya puedo mover la maquinaria del Eterno, puedo mover toda la eternidad. Pues la respuesta es que sí. ¿Y por qué? Porque esa herramienta te la da el libro del cielo. Es decir, el Señor nos enseña a nosotros, pobres criaturas y nada, que el don de su voluntad es tan grande y es tan simple al mismo tiempo, que apenas con decir me adhiero a tu voluntad o me abandono en tu querer, ya muevo toda la maquinaria del Eterno. Y los actos de Dios se multiplican y los santos gozan y el purgatorio es bendecido y se multiplican y la creación se siente como renovada y la iglesia es agraciada con nuevos bienes. Imagínense todo lo que produce decir, me abandono en tu querer. Igual que ¿Por qué se quedan tan perplejos? No, porque son dos palabras nuevas, reposo también. Reposo también, claro. Padre, ¿qué repercusión tiene? Luisa iba delante del Altísimo, de la Santísima Trinidad, y le daba gloria por todos nosotros, le reparaba por todos nosotros. ¿Y eso qué repercusión tiene, por ejemplo, en mí? Te lo acaba de decir una lectura anterior. Una de las cosas es que te colma tu alma de los bienes divinos y que ensancha, que no lo ha dicho ahí el texto, pero te lo digo, ensancha el reino de la divina voluntad. Cada vez que tú te fundes en el fiat o te abandonas, que es lo mismo, o haces un acto de reposar en su querer, que es lo mismo, cogiendo lo que... generas todo eso hacia los demás, pero hacia ti, ¿qué pasa? El Señor deposita sus bienes. Aquí lo decía un texto que No, yo digo a los demás, ¿sí? Ah, es a los O demás. sea, lo que hace Luisa, ¿qué me repercute a mí? Por eso. Nosotros estamos cogiendo lo que Luisa nos dio. Yo no estoy en la divina voluntad. Es decir, yo no conozco la divina voluntad. Pero Luisa está haciendo ofrecimiento por mí, porque como no lo hago, Claro. ¿Y en mí en qué repercute? Si no lo Ah, cogen- es así, ya. Usted se está poniendo como uno que está fuera de la divina voluntad. Ahora ya entiendo. Bien, entonces, en ese sentido, pues fíjese, ¿qué produce un acto, un fundirse, un acto hecho en el divino querer? Nuevos bienes para las almas, bienes espirituales, nuevas gracias, conversión para el pecador, dice un texto, misericordia para el que lo necesita, produce toda clase de bienes espirituales para la iglesia de Dios, sostiene la creación. Es decir, que si usted está comiendo papas y zanahorias y cebolla, y ustedes dirán que es un chiste, no es un chiste, ni lo estoy diciendo de una manera, lo digo simple para que se entienda y para que parezca jocoso, pero es la más pura realidad. Usted come papas, zanahoria y cebolla gracias a que Jesús, María y Luisa giraron por nosotros. ¿Saben por qué? Porque dice el libro del cielo, en el instante que Adán y Eva salieron de mi voluntad, la divina voluntad tenía la tentación, no es la palabra que usa, pero para que nos entendamos, sintió el movimiento en sí mismo de retraerse y volver a todo el mundo a la nada y desaparecer papas, zanahoria y cebolla. ¿Y qué pasó? Que en vistas al futuro redentor, dice el capítulo, y a que esta señora, y a que Luisa, y humildemente los pobrecitos que haremos algún acto por ahí, harían sus actos en el divino querer, y ellos una vida completa, el mundo se sostuvo, la creación siguió su curso, y se ganó la vida de la redención, es decir, que el hombre se pudiera salvar y santificar. ¿Qué les parece? Miren cuánto vale un solo acto. O sea, que perfecciona el cuerpo místico de Dios, por así decirlo, ¿no? Claro, usted sabe que hay un capítulo, a lo mejor lo ha leído, que se llama, que tiene que ver con la capilaridad. Luisa le pregunta a Jesús, Jesús, y nosotros los hijos del divino querer, ¿qué parte somos de tu cuerpo? Y Jesús le dice, estos hijos serán
en el cuerpo místico, es decir, en la realidad de mi iglesia, como la piel, como el tejido, que está llena de vasos capilares. Es decir, los hijos del divino querer serán como vasos capilares que le dan a los huesos, a las articulaciones, a las uñas, a los ojos, a los pies, al movimiento, al circular de la sangre, le dan la vida. O sea, conducen la vida. ¿Por qué? Porque precisamente un alma en la divina voluntad es la multiplicadora de la vida divina y la que la sostiene. Entonces somos como los vasos capilares para el cuerpo místico. A través de nuestro simple obrar en la divina voluntad fluye la gracia, fluye los bienes eternos, fluye la permanencia de la creación y todo. Ustedes dirán, uy, qué soberbio suena eso. Perdón, Mario, que dice así. Ustedes dirán, qué soberbio suena eso. Bueno, no es soberbia, porque el que lo hace es Dios, el que lo hace es el divino querer. Por eso yo a ustedes desde el primer día les bajé los humos, como Dios me los bajó a mí, cuando yo aprendí que los actos en el divino querer son independientes de la persona, de la criatura. En pocas palabras, el don de la divina voluntad actúa como los demás dones en ese sentido. ¿Saben por qué? Porque si uno se pone a orar en lenguas, o si uno se pone, Señor, libera a esa persona oprimida, y el demonio sale, ok. ¿Quién hizo esa obra? el Señor. Y es igualito, actúa en ese sentido como un don, equiparándolo con los demás dones que hay en la iglesia. El don actúa en sí mismo, el Espíritu Santo solo te usa para que tú digas, ¡sal, demonio! Y el que actúa es el Espíritu Santo y Fuera. el demonio, y expulsa él con su poder al demonio. Pues así, ¿qué es lo que tú le prestas al querer divino? Ven, divina voluntad, llamarlo, prestarle tu voluntad y prestarle tu acto. ¿Y qué hace el divino querer? Vacía el acto humano, lo llena con su luz, lo fecunda con todos sus bienes y encierra a Dios y a su todo y ¡fum! Se lo sube al cielo. Se lo lleva. Pero el mundo va a cambiar entonces. ¿Cómo? Que el mundo va a cambiar y a una velocidad exponencial. Mientras Porque más van a aumentar una cantidad de El mundo gracias. va a cambiar, dice. mientras claro, más el mundo hijos de la adicto. divina voluntad, Si esto es vivimos. así, el mundo va a cambiar. Ah, está bien, sí, claro, obvio. Esperemos. Va a venir el reino. Bueno, pero mire, sin embargo, le cuento algo. Hay un capítulo en que Jesús le dice a Luisa, ay Señor, tú me hablas tantas cosas tan potentes de tu voluntad y tan grandes, y yo vivo haciendo actos y yo veo todo igual. Y además le dice Luisa, y además me habla de terremotos, de guerras, de persecuciones, y dice, ¿y de qué vale tanto acto y tanta promesa de lo grande? Entonces, Pero diga, ¿y qué contesta? que ore para aplacar la divina justicia. usted haga sus actos y no pregunte tanto. Sí, dice el Señor que la dimensión, ¿para qué sirve cada acto? No lo sabremos hasta que estemos en el cielo. No, pero la respuesta que da en ese momento, Él le dice, aunque tú no lo veas, las criaturas reciben la gracia según su disposición. Esa es la respuesta exacta que le da en ese momento el Señor a Luisa. Y también dice, y hay cosas que como fluyen por todas las generaciones, entonces algunas sirven para el pasado, algunas servirán para el futuro, y no todas son para el presente. Porque si el presente no tiene buenas disposiciones para recibir, y lo que más conviene es un terremoto o es una guerra, pues... Y para los que ya murieron también, ¿Perdón? para los muertos, ¿les sirven nuestros actos? Claro, las al bendiciones? purgatorio. El Señor en un capítulo preciso le dice a Luisa que un acto de la divina voluntad penetra en el purgatorio. Y Para los que estén en el infierno, no. no. Entonces tiene que ver con la comunión de los santos. Claro. ¿Cómo? Tiene que ver. Absolutamente. Precisamente los primeros receptores es los santos, es decir, el cuerpo místico. Y después le cae a los demás, los que están fuera del cuerpo místico. ¿Qué les pasa a los santos? ¿Suben de grado? Reciben lo que se llama una gloria accidental. Ah, vale. Una gloria accidental significa, una gloria accidental es que Prestado. hay una gloria estática o de estado, que son el número de méritos y el conjunto de gracias con que el santo quedó estático
frente a Dios en la gloria. Y eso no cambia, no muta, porque eso es lo que Él adquirió después de su paso por la vida terrena. Pero hay una gloria que se llama accidental. ¿Y en qué consiste? En que Dios abre su gloria, abre su ser, y todos los santos reciben como un nuevo embelesamiento, una nueva comprensión del misterio de Dios. Reciben como un entrar en Dios, así como si fuera una película de ciencia ficción, ¿verdad? Cuando hacen ¡bum! Y se meten en Dios más y más y más, y dicen, ¡ay, Dios es esto! Y reposan. Y entonces viene el movimiento que dice el libro del Apocalipsis: honor, gloria, alabanza al Cordero, al que está en el trono y que vive por los siglos de los siglos. Amén. 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 Se refiere a todas No, las el título es muy importante, por favor. actos en el sentido amplio según el libro del cielo. Se refiere a todas las operaciones divinas que la criatura realiza en el ámbito de la eternidad, en esta voluntad divina y adorable, de modo que girar es un acto cumplido en la divina voluntad. Abandonarse o fundirse en el fiat también lo es. Ok, entonces, en el sentido amplio, la palabra acto, ¿qué es? Operaciones divinas. Muy bien. Es todo lo que hace la criatura en el ámbito de la eternidad, es decir, en la divina voluntad. Facilito de entender. ¿Qué es un acto? Todo movimiento que yo realizo dentro del divino querer. Listo. ¿Qué es un acto? Todo lo que yo realizo dentro del divino querer. Toda acción. Toda acción. Porque una cosa es vivir, a ver, no hay separación, pero hay que diferenciar. Una cosa es vivir y otra cosa es Actuar. Y los actos sucesivos generan la vida. Y permanente. Y mientras yo más vivo en el divino querer, más mis actos son valorados. Es como un retroalimentarse la vida de la divina voluntad. Bien, eso está muy simple, ¿verdad? Entonces, acabamos de entender que el fundirme es el inicio para girar. El fundirme es el comienzo para girar, eso lo entenderá mejor mañana. El fundirme es abandonarme, y el mismo fundirse en el fiat pues lo es también. Entonces, en el sentido amplio, ¿cómo llamamos a toda acción cumplida en el divino querer? Actos. Pero ahora hay un sentido estricto que tiene que ver con la materialidad, es decir, con lo que yo hago en la vida cotidiana. Barrer, planchar, trabajar, orar, ir a misa, confesarme, rezar el rosario, dormir, comer. Eso es en el sentido estricto de la materialidad de la vida cotidiana, la sucesión de actos que yo realizo en el estado de vida que Dios me ha dispuesto. El casado como casado, el soltero como soltero, el sacerdote como sacerdote, el consagrado como el consagrado. Cada estado de vida tiene actos específicos. Hay actos comunes. Todos los cristianos tenemos que ir a misa, por ejemplo. Pero hay actos específicos. Ustedes no tienen que celebrarla. En cambio, el casado tiene que trabajar para aportar a su hogar. Por ejemplo, tiene que trabajar para dar de comer a su familia, cosas así. Hay cosas que son específicas de cada estado, pero todo entra en la materialidad de la vida cotidiana. Ahora, vamos a ver a qué se refiere. Se refiere a la virtud que el querer divino le da al obrar de la criatura para hacer de cada acto suyo, natural o racional, como un espacio o material humano ofrecido, para que éste pueda seguir colocando su acción divina, multiplicándose y repitiendo su obrar divino, cumpliendo así el sentido de la creación en el hombre y su altísima finalidad de semejar a Dios. Excelente. Entonces, por favor, subrayen en ese concepto lo que les llama la atención o lo que no entienden. Está un poco complejo, ¿verdad? Sí. Pues Marian, yo te agradezco y perdona que leas otra vez. Sí. Ajá. Se refiere a la virtud que el querer divino le da al obrar de la criatura para hacer de cada acto suyo, de la criatura, natural o racional. A ver, vamos a ir cortando para poder entender bien. La virtud. Dígame un acto natural de la criatura.
fregar, comer. Bueno, respirar. Caminar, muy bien, eso. Son los actos que realizamos, digamos, casi inconscientemente, ¿verdad? Los procesos biológicos de nuestro cuerpo y racional todos los demás. A ver. como un espacio o material humano ofrecido. Alto, por favor. Como un espacio o material humano ofrecido. Ajá. No te decía alto de voz, sino alto de... Perdona. Entonces... Qué obediente, ¿verdad? Sí. Por eso ella es... bueno, mejor no digo. A ver. Entonces, como un espacio o material humano ofrecido. Interesante esto porque suena como muy pragmático y muy utilitarista, ¿verdad? Sí. Decir, como un espacio, mi acto, sea natural o racional, yo se lo ofrezco al divino querer como un espacio vacío o un material humano ofrecido. Pues sí. De hecho, en el libro del cielo hay una palabra que dice la materialidad del acto. La materia del acto. Es decir, uno aporta tan poco. Por eso es que me gusta que nos bajemos todos de nivel, ¿verdad? Y no nos creamos gran cosa. ¿Sabes lo poquito que uno aporta en todo esto? Sí. Un poquito de materia. ¿Qué es materia? Mira mi pisada, Señor. Algo tan sencillo como mi pisada y mi respiro. Y mi pobre trabajo cada día en la oficina o en el taller o donde sea. Qué poco te puedo dar, oh querer santo. Y tú tienes la potencia, la virtud fecundadora, capaz de trocar un simple respiro o mi pobre trabajo en el taller en un acto eterno, divino, que encierra todo y hace todo. Y además, este acto termina la última línea diciendo, cumpliendo así el sentido de la creación en el hombre. Dios estaba esperando estos actos para culminar su creación en el hombre, lo que nos recordaba Javier ahora. ¿Para culminar qué? La creación del hombre. Y la creación de la creación externa al hombre. La creación del hombre era colocarlo en su puesto y divinizarlo. O sea, adquirir la santidad divina del fiat. O sea, que recién ahora nos termina de crear. Obviamente no en el sentido material. Sí, claro, si lo planteas así tan simple, no tiene sentido. No, pero claro, en ese sentido... En la mente de Dios, en su finalidad. En el sentido creacional. Cumpliendo así el sentido de la creación en el hombre y su altísima finalidad de semejar a Dios. Tiene que ver con el principio y con el fin. Principio, creación. Finalidad, semejar a Dios. Principio, creación. Finalidad, semejar a Dios. Los polos de la vida humana están encerrados en este deseo de Dios de que vivamos en su voluntad. El comienzo, la génesis y el culmen, que es que la semejanza divina se desarrolle por medio del desarrollo de la vida divina en nuestra alma en su plenitud. ¿Alguna pregunta en este punto? Por favor, es muy importante preguntar para que no queden dudas. Entonces, hay una palabrita, así como al fundirse, que en el libro del cielo se repite hasta la saciedad y que ustedes tienen que meterse en la cabeza y tienen que correr en sus venas como sangre y en sus pensamientos como idea fija. Y es la palabra actos. En el divino querer eso es lo fundamental, porque el Señor incluso define la santidad de vivir en el divino querer como sucesión de actos. Eso no lo vamos a profundizar porque lo diremos luego, Javier. El girar es un acto, pero un acto no es girar, no es lo mismo. ¿Explico? A ver, el girar es un acto. Pero un acto no es girar. Pero un acto no necesariamente es girar. No, hay que decir no necesariamente. Porque puede ser girar también, pero no necesariamente. Un acto puede ser cocinar, por ejemplo. Exacto. O rezar rosario. Lo que sea, exacto. Muy bien, Javier. Toda la razón. Bien. ¿Algo? ¿No? Pues seguir atrás, que atrás no vea a nadie. Por eso no sé si quieren intervenir o no.
A ver, Hija mía, por cuántos actos completos de mi voluntad hace la criatura, tantas partes de mí toma en sí, y por cuanto más toma de mi voluntad, tanta más luz adquiere y dentro de sí forma el sol. Y como este sol se ha formado de la luz que toma de mi voluntad, los rayos de este sol están concatenados con los rayos de mi sol divino. Así que uno se refleja en el otro, uno saetea al otro, y mutuamente se saetean, y mientras esto hacen, el sol que mi voluntad ha formado en el alma se va engrandeciendo siempre más. interesante. ¿Qué les llama la atención así de golpe con leerlo la primera vez? El saetearse. Ajá, explíquenlo, por favor. O sea, expliquen lo que les llama la atención. Que a medida que vamos haciendo los actos, el alma se va engrandeciendo siempre a más En la divina voluntad. Va creciendo el don de la divina voluntad, se va extendiendo su imperio y su reino en el alma. Muy bien, así es, hija. Muy bien, ¿qué otra cosa? Uno se refleja en el otro y uno se saetea al otro. Pues que siempre con Dios pasa igual, que le damos 10 y Él nos da miles. Es así. Lo de los rayos que están concatenados, ¿no? No corresponde. Todos los rayos sí están vinculados, unidos. Porque se saetean entre sí Es una correspondencia. y el sol humano va creciendo a medida que va sacando de la voluntad de Jesús. Perdón, el sol humano, digo. No, es el sol divino. El sol divino. El sol divino, pero que ha formado en el alma humana. Ah, así sí. Porque al final esa sería la manera de seguir subiendo, entre comillas, en los niveles de la divina voluntad. Muy bien, claro. Actos, aquí hay cosas bien interesantes que quizás no le llaman la atención, pero a mí sí. Dice la primera palabra, actos completos. Sí, muy bien, señora. Actos completos. Ajá. ¿Qué significa un acto completo? Cuando estamos fundidos en él. Dios entero, ¿no? No. Están diciendo cosas muy elevadas y es más simple de lo que se Está hecho en imagina. la divina voluntad. Ajá. Es completo porque está hecho en la divina voluntad. Está dentro del acto eterno y ahí todo es completo. Sí, claro, completo también en el sentido que encierra el todo. Encierra el Perfecto. todo porque está dentro del todo. Ajá, pero ahí se refiere a otra cosa. Entonces, los actos que se hacen en la divina voluntad. Un acto completo, ¿saben qué es? No. Bueno, yo... qué bueno. Así se dice, con humildad. No sé. Bien. Yo llego y tengo este ordenador adelante y digo, hoy voy a escribir 3 diapositivas electrónicas. Ven, divina voluntad, a este acto de escribir en mí. Y no hago el giro más completo porque yo ahí me hago porque yo no solo la llamo, sino que a mí me gusta girar mientras la llamo, pero eso ya es mío y es un invento personal que está bien respecto al libro del cielo, pero lo alargo mucho. Entonces lo importante es decir, ven, divina voluntad, este acto de escribir en mí, y ofrécete, Señor, cada letra que escriba para suplir las palabras de las criaturas y darte la gloria y el homenaje de cada palabra de criatura y que cada una pida el reino de tu querer. Entonces, ven, divina voluntad, este acto de escribir en mí. Yo empiezo y de repente me llama mi mamá. Epa, ven que se me rompió la tubería de agua. Y yo hago así y salgo corriendo y no terminé las diapositivas. ¿Ese acto se concluyó en el ámbito de la divina voluntad? No. Porque si entendimos antes, decía que hace falta la materialidad del acto. Sí.
Entonces, es tan poca cosa, yo entiendo que es tan poco para tanto, pero como decía el hermano, le damos 10 y Él nos da millones. No lastimosamente, la realidad es así, tenemos que ser humildes y aceptarla. Entonces, cuando yo termine las diapositivas, ¡pam!, se creó el sol y se va su puesto en Dios. Mientras no las termine, el sol no se crea. Porque yo llamé a la divina voluntad. Y se traslada a la tubería. No. No, la tubería fue una interrupción, puede ser la tubería en ti, pero puede ser que como estaba en acto divino, que se trasladase al otro. El acto de leer. Está buenísimo, pero no. O sea, que yo de no perder el tiempo. Si me llaman a la tubería para no perder el tiempo, pues hacer el acto aquel, lo complete y luego completa eso. Yo ya en el monasterio me río de mí mismo, ¿sabes por qué? Porque cuando llega a cierto momento y por cosas que ya han pasado, pues yo tengo por obligación rezar, no digo obligación, o sea, por horario monástico rezar 3 rosarios al día, 3 partes del rosario. Entonces, y eso junto con la coronilla en honor a los santos ángeles. Y cuando no me ha dado tiempo de hacer todo, entonces estoy tan azarado, cosa de mi naturaleza que es errónea, y entonces, esperando que llegue el otro rosario, me pongo a hacer la coronilla que es más corta y corto el rosario y hago la coronilla y yo digo, epa, si no he terminado el acto del rosario, entonces termino el acto del rosario y después hago la coronilla de los ángeles y termino con el tercer rosario. Así es esta pobre vida, ¿verdad? Esta materialidad tan mala que yo tengo. Pero padre, aunque sea risueño, le puedo ofrecer la interrupción, en este caso la tubería, se la puedo ofrecer y luego cuando vengo a terminé la tubería y ahora vengo a terminar, sí, claro. Le puedo ir ofreciendo todo. Eso sí, porque es un acto ad eterno, es divino. Exacto. Es una confección divina. Lo que tú dices es que hasta que no se termine el acto que le entregué, el acto material humano no está completo. No se produce el sol. Da igual entonces el tiempo que se tarda en acabarlo. Claro, eso. Lo de tiempo no tiene que ver en eso, claro. Porque si usted es lento escribiendo en el ordenador, sí, imagínese, ¿verdad? No, me refiero a interrupciones que a lo mejor no una tras de otra, hasta que al cabo de un día no puedes continuar y acabar con el... Eso pasa, ¿verdad? En la vida cotidiana, sí, eso tiende a pasar. O podemos, claro, padre, lo podemos actualizar con el acto actual. O sea, supone que lo dejamos, ¿es cierto? Y lo terminamos al día siguiente. Al día siguiente cabe que se lo vuelvas a ofrecer, ¿no? No, eso es una cosa sobrenatural. Entonces está ahí esperando, pendiente. Pero esto es la parte técnica, pero normalmente no estás pensando. De todas maneras, si ustedes lo quieren saber, si ustedes lo quieren saber, a mí me ha pasado, yo creo que debo tener algunos soles inconclusos por ahí, sí, más de uno, sí, porque alguna actividad habré dejado que nunca concluí. Yo creo que sí. Entonces yo alguna vez que lo he pensado, no sé, yo le digo a Jesús, Señor, como tu promesa es que tú suples lo que nos falta, usted termine mis 3 diapositivas electrónicas por allá. ¿Y en qué sentido de que a eso ya no me hagan caso, eso es vagabundería mía. ¿En qué sentido de que tomar el que toma tantas partes de mí? Porque entonces parece que toma partes de Jesús y no el todo, ¿no? Como afirma que va Dios entero a hacer los actos. Miren, aquí hay una concha de mango respecto al... Concha de mango, eso no lo entienden ustedes. Aquí hay una verdad. Sí, aquí hay algo respecto a lo que yo les decía al principio. Qué interesante, el Señor dice, por cuantos actos completos de mi voluntad hace la criatura, tantas partes de mí toma en sí. ¿A qué les suena eso? ¿Qué estábamos discutiendo esta mañana? ¿Se acuerdan? No. Tantas partes. Porque son a mí me atributos, ¿no? Partes de los atributos. Copias. Sí, pero ¿cuál era el punto que les decía que habían como 3 modelos para vivir, para hacer los actos de la divina voluntad? No, 3 modelos. Es decir, uno que se fundían directamente en Jesús, sí, otros solo en la divina voluntad y otros en la voluntad y en Jesús,
cuando era para abarcar los actos de la criatura. Entonces, pero fíjense que la dinámica que le ofrece el libro del cielo siempre se repite. Según tú tomes de mi voluntad, tantas partes tomas de mí. O sea, de mi vida divina como Jesús, ¿entiendes? Porque fíjense que ahí el Señor está diferenciando e igualando al mismo tiempo. ¿Qué es lo que te brinda mi divina voluntad? Una parte de mí. Ese Jesús va creciendo. En mí. En mí, claro. Pero toma parte de él por tomar una de las tres posturas. Tomas parte de él por tomar, por hacer algo dentro de la divina voluntad. Pero si lo haces completo en el que ha dicho que hacen las dos, te funden la divina voluntad y en Jesús, eso tiene que tomar a Jesús completo, ¿no? ¿No sería ahí? No, igual, aunque tú te fundas solo en la divina voluntad, tomas una parte de Jesús, te lo está diciendo aquí. Pero es que, exacto, porque ese punto está todavía inconcluso, porque no hemos llegado a él. A eso vamos a llegar mañana con los giros. Para Jesús, la vida de Jesús ha sido hacer actos de todos nosotros. Para rehacer todos los actos de criatura. Todos los actos, o sea, están completos. O sea, la pregunta... En él están completos, en nosotros no. Entonces, cada vez que nosotros hacemos un acto, es como que cogemos, ¿sabes? La cosita que come el chin, pues... Cogí una... El jueguito ese que vas cogiendo el Pac-Man. Ese, pues ahí. Ay, mija, usted tiene años porque eso ya está en desuso. Es como ir haciendo poco a poco vida, ¿no? ¿Cómo? Y formando que se vaya haciendo vida. La vida en mí, ¿no? La vida divina. Claro. Poco a poco. O sea, son independientes en cuanto a quien los produce. Que tú ahí lo único que le presta a la divina voluntad es la materialidad de tu acción. Pero, claro, que te dejan ganancia. Es distinto. Eso, pues, es que dice, toma tantas partes de mí, toma en sí esas partes de Jesús, es lo que yo no entiendo. Pues son como eco. Eso mañana. Vamos a dejarlo. Le prometo que mañana va a tener claridad. O sea que al final sí algo sí queda en la criatura. Sí, ya reparó nuestra vida. Y entonces fíjense qué interesante el juego que ocurre después. Como la divina voluntad está en Dios y en el cielo, y se forma la divina voluntad bilocada en la criatura, entonces después hay un sol arriba y un sol abajo. Un sol en el cielo y un sol en el alma. ¿Y qué hacen? Se saetean mutuamente y viene el famoso saetearse. Es decir, que se felicitan. Saetearse en el lenguaje del libro del cielo tiene muchas connotaciones. Les nombro algunas. Se felicitan mutuamente Dios y la criatura. Se saludan mutuamente. Se beatifican mutuamente. Se dan ese abrazo del que hablábamos antes de divina voluntad mutuamente. Se festejan mutuamente Dios y la criatura. Se besan también. Se besan mutuamente Dios y la criatura, que significa se corresponden. Ahora fíjense, todo eso hace el hecho de que en ti se forme un sol. ¿Cuál es ese sol? Espléndido, la bilocación de la divina voluntad en ti. ¿Y eso qué lo hace? Hacer actos completos en la divina voluntad. Hoy hice 15 actos completos en la divina voluntad, llamé a mi divina voluntad 15 veces, pues 15 soles formé. Pero eso aparte de lo que forma el acto preventivo, porque no nos podemos olvidar del acto preventivo. Yo iba a preguntar, que es muy importante hacerlo. Usted tiene que hablar porque hace preguntas muy importantes. Yo, ajá, de verdad. Que haciendo el acto preventivo por la mañana, muy bien, todos los actos quedan también. Como dice el texto textual, dice, fijados en el sol de mi voluntad. Es decir, ya crean preventivamente, porque uno ha puesto la intención de que todos los actos, desde los más naturales hasta los más racionales, tengan un solo punto de partida, un solo punto de llegada y un solo medio para hacerse. Y eso es la divina voluntad. Por ejemplo, se me olvida muchas veces hacer el acto preventivo. Sí, no, bueno, hago el acto preventivo, pero durante el día, cuando voy a hacer algún acto, pues a lo mejor voy a conducir. Pues a Luisa se le olvida decir, ayer sube. A Luisa le pasaba, así que no se preocupe. ¿Sí? Eso cuando yo Cristina, cuando yo 20 años era normal, no pasa para mí.
cuando lleve 20 años ya no se lo olvidará. A lo mejor, como usted es más buena, cuando lleve 3 años Jesús le da mucho más rápido, pues no tiene que esperar 20 como yo que soy malo y la divina voluntad va lenta en mí, ¿verdad? A mí lo que me preocupa es otra cosa. A ver, señor. Que yo estoy leyendo los volúmenes, ¿no? Sí. Pero no le saco el jugo que yo quisiera sacarle a cada frase. Entonces, problema de tardo mucho. Bueno, usted invoca al Espíritu Santo Sí. antes de la lectura, se pone en el corazón de nuestra madre, todo eso. Muy bien, hace lo fundamental. Pero ¿sabe qué ayuda a sacar más el jugo al libro del cielo? Haber leído el libro del cielo más de 2 veces completo. Claro, que todavía no lo hemos leído 2 veces. Es que claro, yo voy, aparte de eso, yo voy lenta porque tengo que leer despacio. Porque mire, la experiencia dice dice que usted leyó los 36 volúmenes una vez. Por eso va a estar en los consejos finales, pero como ustedes se van, hagan la primera lectura del libro del cielo rápida. Es decir, no se detengan. Yo sé que a veces cuando uno lee el libro del cielo provoca detenerse y hay algo que te llama y te embeleza muy bien, pero ustedes háganse fuerza y dicen no, porque yo necesito leer más de una vez. Ya en la segunda me dejaré embelezar un poquito más. Entonces en esta primera tiene que ser una lectura de conocimiento, de acercamiento sistemática. Entonces, claro. Miren, consejo, se lo dice un viejito en la divina voluntad. Consejo, por favor, en la primera vuelta al libro del cielo no vayan detenidos, porque se les va la vida en eso. Hay gente que pasa 8 y 10 años con la primera lectura y no lo han leído la primera vez. No, es que no, eso no está bien. Hay gente que no está de acuerdo conmigo, pero yo trato de ser un poco más práctico. Y eso sí lo tengo por seguro. En la segunda vuelta, para usted el libro del cielo es distinto. Porque ya tiene un conocimiento global, un acercamiento global. Entonces, por favor, hagan una lectura más rápida. Yo no digo que sea una máquina, pero una lectura corrida, como hicimos hoy. Lenta, lo suficientemente lenta para entender algo, pero sin detenerse tanto. Entonces, cuando usted lea sus 36 volúmenes, en la segunda vuelta, tome más tiempo. Yo tengo mis volúmenes, si lo viera usted, te han hecho. Subrayado. Excelente. No, excelente no. Claro, porque va tan lento, logra ser profunda y leer rápido. Eso es otra cosa, es una capacidad natural suya. Mi consejo es porque generalmente las personas no logran ser muy profundas leyendo rápido. Pero hay gente que tiene mucha capacidad cognitiva, lo que se llama una lectura rápida. Entonces, si usted tiene esa facilidad, maravilloso, aprovéchela. Pero generalmente las almas, o sea, la capacidad cognitiva de asimilación del texto necesita repetición, mínimo 2 veces por capítulo. Entonces, mi consejo siempre es a los que son normales, hagan una lectura rápida en primera vuelta y ya las otras usted medita cuando quiera. Vale. ¿Cómo se puede explicar aquellas palabras dichas por mí al crear al hombre? Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Pero ¿cómo la criatura tan inhábil podía asemejarme y ser mi imagen? Solo en mi voluntad podía llegar a esto, porque haciendo la suya viene a obrar a lo divino, y con la repetición de estos actos divinos viene a asemejarse a mí, a volverse mi perfecta imagen. Sucede como al niño que con repetir los actos que ve en el maestro se asemeja al maestro. Así que la única cosa que hace asemejarse a la criatura a mí es mi voluntad. Por eso tengo tanto interés en que la criatura, haciendo la suya, cumpla la verdadera finalidad por la cual ha sido creada. ¿Qué aporta este texto respecto a los actos? Vamos a centrarnos en eso. Que a medida que más actos hacemos, más nos asemejamos a él. Excelente. Se recupera la semejanza divina. Muy bien. Pobres de los santos anteriores a la divina voluntad. Es que ellos querían asemejarse a Jesús y lo tenían mucho más complicado que nosotros, ¿verdad? Nosotros haciendo actos en la divina voluntad lo tenemos sencillo. Sí. En el sentido estricto de la divina voluntad. Somos privilegiados. ¿Qué más? ¿Hay algo más que les llame la atención ahí respecto a los actos? Porque haciendo la suya viene a orar
a lo divino. O sea, que la cualidad propia de hacer los actos en mi voluntad, dice Jesús, es que esa acción tiene un carácter divino. Muy bien. Y porque cumple la voluntad la voluntad que hizo Jesús, cumple su voluntad sobre todo en la finalidad concreta con la que hizo la criatura. Excelente. Para lo cual la hizo. Muy bien. Otra. Así que la única cosa que hace asemejarse a la criatura a mí es mi voluntad. Imagínense el drama de lo que significa en el proyecto creador de Dios haber salido a la luz tantas y tantas personas sin conocer a la divina voluntad y por ende tener una semejanza desfigurada, desdibujada respecto a su creador. Y por eso imagínense cuán cierto es lo que dice la palabra de Dios cuando nos enseña que la paciencia de Dios es eterna y su misericordia es nueva cada mañana. Si Dios no renovara su misericordia sobre el mundo cada mañana, la vida estaría destruida, porque es que la finalidad de la semejanza, el orden para el cual habíamos sido diseñados, ha sido desdibujado. O sea que estamos viviendo bajo el imperio de la paciencia y de la misericordia de Dios. Netamente. Sí, porque el acto positivo que tenía que hacer la criatura era absorber la voluntad divina. ¿Qué significa el acto positivo? El acto científicamente diseñado para ella. Yo fui diseñado para crecer en la semejanza divina, absorbiendo en mí la divina voluntad. Y yo llevo miles de años, digo yo, criatura humana representando al género humano, llevo miles de años que no hago ni uno, porque no lo conocía. Imagínense el drama de lo que eso significa delante de Dios y en Dios. Dios soporta, y la misma creación soporta dentro de su seno manchas. Porque ¿qué significa mancha? Que la creación ve con horror, algo así como que, uy, ¿cómo es posible que yo tenga, dice el suelo, los granitos de arena, que yo tenga que soportar estas pisadas que huelen, apestan a voluntad humana? Y dice el sol, ¿cómo es posible que mis rayos tengan que sucederse día tras día y darle vida a estas criaturas que viven a expensas mías y no viven a expensas de este querer santo del que yo porto y represento tan magníficamente? Es para la creación y para nuestro Dios un drama. Y sin embargo, dice la palabra, la misericordia de Dios se renueva cada mañana. Es como si Dios dijera, los perdono, y los perdono, y los perdono, y los perdono, y los perdono. Padre, una manera de consolar a Dios por lo que usted está diciendo puede ser con nuestros actos. No solo una manera, es la manera. Y no hay otra. Pero ahora Dios ya debe estar muy contento después de... Yo sí creo, porque ahora siempre esta figura del abismo, de la divina voluntad, ya no está en abismo. Ahora ya hay actos, ahora ya hay soles, ¿verdad? Claro, claro. Yo tengo una curiosidad. Señora. Porque dice que eso, que Adán y Eva era, pues, como estaban en el paraíso como Dios quería que se estuvieran. Pero después del pecado y después de la redención, tenemos el cielo que es mejor que el paraíso original, ¿no? ¿O qué? Tenemos el cielo que es ¿qué? Que es mejor que el paraíso original. Obvio. Es que incluso para Adán y Eva inocentes, el cielo, la patria celestial, era un estadio deseado y perfecto. Porque aquí en la tierra, aun cuando Adán y Eva no habían perdido la visión de Dios, sin embargo siempre estaba velada. O sea, aquí en la tierra Adán y Eva no tenían el gozo de la visión beatífica. La visión beatífica es la connotación pura de la patria celestial. Es ver a Dios sin velos, cara a cara y continuamente. ¿Lo hubieran tenido más tarde, después del paraíso? La hubieran tenido cuando subieran al cielo en cuerpo y alma como esta señora que tenemos aquí.
Adán y Eva no iban a probar el rigor de la muerte. Tenían que subir al cielo como la Santísima Virgen, raptados, asuntos como la Virgen. Claro. La muerte, dice la palabra de Dios, eso no es invento mío, la muerte es consecuencia del pecado. Entonces Adán y Eva mueren físicamente como el resto de la humanidad porque su vida en el querer divino no era tal. Y porque el divino querer era el preservativo, el antídoto contra la muerte física y la muerte del alma. Ambas muertes se sucedieron al instante en el momento que la criatura salió del ámbito de la eterna voluntad de Dios. Ambas muertes. Solo al amor quiero escuchar, siempre en amor